Los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias. Hoy viajamos con los pies en la tierra al mundo de la diversidad, donde lo imposible se vuelve posible gracias a la valentía y al valor de muchas personas. Y lo vamos a hacer de la mano de una mujer, para mí muy valiente, que conozco desde hace más de 15 años, que la conocí porque era la directora de la guardería que elegimos para nuestros hijos, y la verdad no puedo estar más satisfecha de aquella primera decisión en la educación de mis hijos en sus valores. Estefanía Fanjul, me encanta que estés aquí conmigo para hablar de una realidad que nos acompaña en nuestra sociedad y que tal vez cuando no la tenemos cerca no somos conscientes de lo que hay, ¿no? De lo que nos rodea. Ahora mismo eres la presidenta, ya desde hace unos años, de la asociación Sin Límites. Me gustaría que nos explicaras qué es esa asociación y de dónde nace, cómo y por qué. Hola, buenas tardes y muchas gracias por darnos esta oportunidad y por querer conocer un poco más el mundo de la diversidad, porque como bien decimos, siempre decimos que la diversidad enriquece y el que os hayáis interesado para nosotros es siempre de agradecer. Pues Sin Límites nació hace ya unos cuantos años, ya en el 2018 fue cuando comenzamos, y porque vimos que había unas necesidades de acceder al deporte que no estaban cubiertas, o un acceso al deporte y al ocio que había un colectivo no tenían cubiertos y que había una carencia. Entonces, nos unimos unas cuantas personas del mundo de la educación, del mundo del deporte, y dijimos, ¿y por qué no? Vamos a dar un paso adelante y creemos que estas familias y estas personas lo necesitan y a por ello. ¿Fue difícil empezar con ello? ¿Cómo lo encajasteis o cómo lo engranasteis para que se pusiera en marcha? Fue difícil, pero después se hacía con tanta ilusión que, pues un poco todas las piedras que íbamos encontrando en el camino las saltábamos y las sorteábamos. Entonces, pues eran aprendizajes. Y entonces fuimos poco a poco. Sí es verdad que fue complicado porque al final... desde Sin Límites siempre lo que teníamos claro es que cualquier tipo de diversidad era bienvenida. Entonces tenemos unos colectivos con unas características muy, muy diversas y muy distintas. Entonces queríamos englobar todos esos perfiles y los comienzos fueron complicados, pero la verdad que muy bien por eso, porque teníamos mucha ilusión y con eso se llega a tenéis cualquier una sitio. Frase en vuestra página web que me encanta, que es que la diferencia entre lo imposible y lo posible es la voluntad de las personas. Y efectivamente. Es visible en todo lo que ha conseguido la asociación en estos años, y tenéis 2 apoyos de 2 deportistas internacionales. Sí, tenemos ahí un padrino y una madrina de lujo. Tenemos a Raúl Entre Ríos, que desde el primer momento que fue conocedor de la asociación, la verdad que siempre se volcó. De hecho, pues en su campus es un campus inclusivo, ha permitido el acceso al mundo de balonmano de perfiles de chicos y chicas que en su vida hubieran pensado poder practicar este deporte. Y después Carmen López, que es campeona del mundo de surf adaptado, que también desde el primer momento le pareció muy interesante el proyecto y la verdad que sí, que siempre sabemos que son 2 referentes. Sobre todo son referentes que encontramos muy interesantes de cara a los chicos y chicas que tenemos en la asociación, porque pues son muy cercanos y son unas personas que para ellos son referentes a nivel de valores, los valores que creemos que es fundamental tener en el deporte. A lo largo después de presentar la asociación, me decías detrás de las cámaras que, claro, llegó la realidad de la pandemia, que para todos ha sido muy dura, pero los que tenemos cerca algún caso pues con diversidad o alguna discapacidad cognitiva, y funcional también, porque al final
pues la dificultad Sí. de salir a la calle fue bastante dura. ¿Cómo sorteasteis este momento de, pues eso, qué tuvisteis que hacer para ayudar, para apoyar a la gente que estaba ya con vosotros? Y que La verdad que sí, fue una situación muy complicada porque en general fue una situación muy complicada para todos, por todas las personas que vivimos pues esa pandemia terrible, pero más aún pues eso, las familias que acabábamos de empezar, estábamos dando nuestros primeros pasitos en las primeras actividades y de repente nos vemos encerrados. Entonces, bueno, la verdad que lo que hicimos, pues eso, con muchas ganas, nos decidimos a hacer algunas actividades online, que lógicamente no es lo mismo, porque al final no tenemos algunos perfiles de nuestros chicos y chicas con los que no puedes conectar a través de las redes, pero sí. claro, las pantallas al final te gusta el verte, el tocarnos, somos seres sociales. Entonces, pero sí que hicimos algunas actividades online, después estábamos en contacto también permanente con las familias y hacíamos también de canal hacia la administración pública, desde lo que es el Parlamento asturiano, sí que les enviamos distintas propuestas, pues eso, para que pudieran realizar desplazamientos. Bueno, una serie de cosas y ya no era solo, ya que no podíamos hacer deporte, queríamos intentar apoyar a las familias en las necesidades que pudieran tener. Y bueno, fuimos poco a poco hasta que... Y bueno, una vez más o menos superada la pandemia, ahora tenéis ya muchos proyectos en marcha, realizáis muchas actividades. Me gustaría saber, bueno, aparte del balonmano, ¿qué más deportes están incluidos y que con los que estáis haciendo actividades para los chavales? Sí. Pues nosotros al final tocamos todos los deportes, hemos hecho tenis, hemos hecho karate, hemos hecho yoga, rugby, balonmano, baloncesto, atletismo, todos los deportes, porque lo que queremos es eso, que permitir el acceso normalizado a lo que es el mundo del deporte y al ocio. Pero sí es verdad que hemos dado un pasito más gracias al Gijón Rugby Club, que también dieron un paso y dijeron, pues queremos un equipo inclusivo, y el Club Balonmano La Calzada, que también dio un paso y dijo, pues ¿por qué no? Nosotros queremos también tener un equipo inclusivo. Entonces, desde Sin Límites les dimos unas herramientas para poder crear sus equipos inclusivos, que a día de hoy, pues bueno, están funcionando estupendamente. Los chicos y las chicas disfrutan tanto del rugby como del balonmano a tope. Y eso es en la parte más deportiva, y después tenemos los proyectos de educativos. Exacto, educativos. Bueno, tengo que decir que soy testigo de esa ilusión y de que me parece increíble que deportes de contacto en personas, bueno, te comentaba que yo tengo casos cercanos de TEA, deportes de contacto generen y ayuden y sean tan potentes para estas personas que tú me decías cuando fui a ver el partido de balonmano que incluso los padres se sorprendían de que sus hijos hubiesen evolucionado y hubiesen llegado a este punto. Si tuvieras que destacar los valores o los puntos fuertes en los que ayuda el deporte, porque hablábamos de la hípica o del acompañamiento de animales, pero en el deporte, que es entre nosotros haciendo equipo, entre los chavales haciendo equipo, ¿cuáles dirías que son los puntos fuertes en los que ayuda el deporte a la gente que tiene diversidad? Claro, el deporte en sí, eso, la práctica, sabemos que para todas las personas nos trae una serie de beneficios que ya vienen intrínsecos y a nivel ya biológico. Pero después ya si damos un paso más y nos podemos hablar de las personas que tienen pues algún tipo de diversidad, podemos encontrarnos deportes individuales que van a encajar estupendamente y que les va a aportar muchas cosas, pero ya cuando lo damos el siguiente paso, ya nos metemos en los deportes de equipo. Ahí eso, las experiencias y todo lo que conlleva y lo que trae consigo es maravilloso, porque además en estos uno de los valores es el compañerismo.
el hecho de que nosotros desde la Asociación Sin Límites, lo que sí que tenemos claro es que una figura importantísima para llegar al punto en el que, por ejemplo, el partido que fuiste a ver de balonmano, Sí. y llegar a ese punto ha sido mucho trabajo previo de unas figuras que son fundamentales, que se llaman dinamizadoras, dinamizadores o dinamizadores. Nosotros siempre ponemos un ejemplo. Si yo quiero jugar al tenis y tú te apetece jugar al tenis, decimos un día, venga, Vero, nos vamos a jugar al tenis, genial. Tú no sabes y yo no sé. Lo más probable es que a los 5 minutos digamos, bueno, pues nos vamos a tomar un café, porque yo te lo paso, tú no me la devuelves, tú me la pasas, yo no te la sé devolver, entonces es como no vamos a avanzar. Entonces necesitamos unos dinamizadores, lo mismo que en balonmano, en rugby, en cualquier... Y esas son personas que están en los clubes, en las entidades con las que estamos, que conocen ese deporte, es decir... Y que no son los entrenadores. Que no son otras figuras. Claro, por ejemplo, balonmano, pues de distintas categorías inferiores son niñas, porque el balonmano a la calzada, por ejemplo, es femenino, entonces son niñas del equipo juvenil, en este caso, que entrenaban con nuestros niños, que hacíamos de 1 a 1, es decir, se hacen parejas para que estas niñas, ayudaran a nuestros chicos y chicas. Les damos unas herramientas para ver, depende un poco también del perfil, entonces se va haciendo un trabajo muy progresivo, muy poco a poco, pues con perfiles que a lo mejor no toleran tanto pues el contacto, vamos a ir poco a poco, siempre tiene que ser la misma persona de referencia, entonces ese papel de dinamizadores es muy importante para que después podamos conseguir esa inclusión y ese incorporarse a un equipo. Y eso nos va a dar pues esos valores como es el compañerismo, el sentido de pertenencia a un grupo. Realmente al final eso nos ayuda. Es algo que todos necesitamos. Claro, de repente... Bueno, que todos nos claro, en la vida... Llena, claro, en el día a día. ¿Yo en dónde estoy? Pues tienes un grupo al que perteneces, que puede ser la familia, tienes un grupo, pues tienes un equipo en el que te sientes identificada, o tienes siempre... El sentido de pertenencia a un grupo es algo que lo llevamos desde pequeños, es decir, en nuestra clase. Claro, entonces... ahí estos perfiles no tenían un equipo, entonces les estamos dando que pues son mis amigos y mis amigas del equipo, es un equipo mixto, entonces están encantados entre ellos. Perfiles que antes no tenían esos amigos, esas amigas, y ahora están en su equipo. Se ha normalizado, porque si tenemos un equipo de balonmano ordinario, de repente no podemos tenerlo con estos perfiles. Claro. Cuando hay que hacer un trabajo. Y desde la asociación ayudáis para formar también a los entrenadores y a la gente que puede tener esa figura de dinamizador, ¿verdad? Exacto. Los técnicos, entrenadores, entrenadoras, las personas que son dinamizadores, nosotras les damos indicaciones, les decimos cómo hacer para los casos, por ejemplo, que necesitan mucho más ayuda. Entonces ahí entra pues las distintas personas que formamos parte de la asociación de Sin Límites, personas que están en el mundo de la educación y que trabajan con peques con necesidades educativas especiales. Preparamos pictos, por ejemplo, o bien hacemos otras, pueden ser adaptaciones de acceso o adaptaciones, por ejemplo, en la hora de... Pero además habéis abierto la posibilidad de formarse dentro de, pues eso, de un... si eres educador o si... Sí, eso es un poco lo que queremos, exacto. Estamos dando ya los primeros pasos para poder tener una formación reglada, es decir, pues hacer un posgrado. Bueno, pues hablar con la Universidad de Oviedo de cara a hacer una formación que ya sí que esté contemplada y que esté reglada. Eso es uno de los objetivos que además nos lo demandan mucho, pues muchos estudiantes que están haciendo, pues o bien el grado de magisterio, o bien están en INEF, están en TSEAS, nos lo demandan y creen que es muy necesario, porque al final es un mundo que sí es verdad que apasiona, si te gusta, claro, siempre te quedas corto a la hora de estudiar, pero sí es cierto que no tienes a día de hoy muchos recursos para poder formarte. ¿Y crees que la clave de la integración o la clave de la sensibilización está en la educación? Sí. ¿De quiénes? ¿De los mayores? ¿De los pequeños? ¿De los padres? ¿De cómo se puede concienciar la sociedad de eso? De que la realidad, o hay muchas realidades y que todas son válidas y que todas son, aunque sean diferentes, porque todos somos diferentes, pero que todos tenemos cabida y podemos hacer cosas y aportar cosas. Claro, pues
Nosotras apostamos por la gente joven. Creemos que lo más importante es empezar desde la base, es decir, la educación en los coles es fundamental. Sí es verdad que los adultos es muy importante porque, bueno, hablamos mucho del tema del deporte, sobre todo en competiciones escolares, que se dan situaciones, pues bueno, que no son todo lo... Bueno, incluso salen las noticias, o sea, en algunos deportes en los que la competitividad se pone por encima de los valores del deporte, ¿no? Efectivamente, es que hay comportamientos que no son los más correctos ni los más adecuados, sobre todo cuando tenemos que ser conscientes que en el momento que somos adultos somos referentes para unos menores y que van al final ser efecto espejo, es decir, se van a ver reflejados también en nosotros qué queremos ser, o sea, qué queremos que nuestros hijos y nuestras hijas, o me da igual, primos, sobrinos, sobrinas vean. Entonces, nosotros sí que apostamos por la parte joven. Y ahora estáis colaborando con algunos colegios, institutos para sensibilizar a... Sí, tenemos un proyecto que se llama La capacidad de ser excepcional, porque consideramos que son excepcionales todos los deportistas que practican deporte adaptado, inclusivo. Entonces, ese proyecto lo llevamos a cabo, ahora mismo comenzaremos de cara al próximo curso, de nuevo. Ya lo hemos realizado en distintos coles, con un alcance de en torno a 600 escolares, que ya han pasado por este proyecto, y sobre todo de sensibilización. Tenemos 3 bloques, uno que es deporte y mujer, porque queremos poner en valor y dar valor a esos referentes femeninos que tenemos y que son muy buenos. Después aquí en Asturias, además. Aquí en Asturias, exacto. Aquí en Asturias tenemos deportistas de las cuales tenemos que sentirnos muy orgullosos y que veremos, pues empezando por campeona del mundo de surf adaptado, como es Carmen López, Berta, que es una de nuestras olímpicas, Ángela Pumariega también en vela. Tenemos muchísimos referentes del mundo del deporte que lo practican y que están también en el mundo del periodismo también, por ejemplo, el programa de Cristina Gallo de deporte femenino. O sea, tenemos un montón de referentes de deporte. Entonces, uno de los bloques es de mujer y deporte, otro bloque es deporte y diversidad funcional a nivel motórico y otro a nivel cognitivo. Entonces, les acercamos esas realidades, les ponemos en la piel también para que sean conscientes un poco de las distintas situaciones a las que se pueden ver en su día a día cuando quieren practicar deporte personas que no tienen un acceso normalizado. Hablábamos, hay una palabra que ahora se utiliza muchísimo y que me decías que no te gusta precisamente mucho porque no refleja lo que en teoría dice que es la palabra igualdad. Hablamos eso, pues en el tema de la mujer, en el tema de los derechos, que sí que es verdad que todos buscamos tener los mismos derechos o el sentido de justicia, pero realmente la palabra que mejor podría reflejar eso es la equidad, que vosotros utilizáis también como la referencia, porque precisamente cuando hay diferencias para que haya justicia no se puede dar o aplicar a todos la misma regla o las mismas normas, ¿no? Explícame un poco cómo ves tú, ahora ya lo digo a título personal, este tema de la igualdad y por qué no refleja y por qué no representa vuestra asociación. Claro, nosotros la palabra igualdad siempre hemos dicho que entraña la mayor de las desigualdades, porque al final queremos tratar a todo el mundo de la misma manera, pero no todo el mundo necesita lo mismo. Entonces, en cambio, la palabra equidad es con la que nosotros nos sentimos más identificadas por eso, porque realmente es dar a cada persona lo que necesite. Entonces, hay ejemplos muy gráficos que podemos encontrar, de hecho, además es que hay hasta infografías en las que ves que un padre ¿no? coloca para que sus 2 hijos vean al otro lado. Diferentes. Sí. Claro. Y para entonces, que lo vean a la misma altura. Exacto. Si les da el mismo escalón, pues el que es más pequeño no va a ver lo mismo que ve el mayor. En cambio, si le das a cada uno lo que necesita, van a ser capaces de ver y van a tener cubiertos sus derechos, que eso es lo más importante, porque aquí lo que no podemos tampoco quitar y desviarnos de lo importante es que todas las personas tenemos los mismos derechos.
derechos a acceder al deporte. Es que parece algo que es como muy, o sea, que es muy sencillo y muy fácil y es muy obvio. Y no hay un acceso normalizado al deporte según qué colectivos. Cuando estamos hablando ya de adolescentes, personas mayores con alto grado de dependencia, después hablamos del sedentarismo y de todo lo que trae consigo el que no tengamos una práctica deportiva, porque no estamos hablando ya de competiciones, sino hábitos saludables. Sí, me hablabas de algo muy cierto, que es que a veces cuando hablamos eso de las diversidad o de las discapacidades, en nuestra mente vemos o entendemos algo que es como genético o que ya viene dado, ¿no? Pero me decías eso, que de repente nos puede pasar cualquier cosa, pues desde que te entre una bacteria o bueno, pues un accidente, o un accidente, y la realidad cambia completamente de un momento para otro. Y eso me parece muy importante porque realmente hay eso. Tendríamos que ponernos todos en esa parte de empatía, tendríamos que saber entender, poder ponernos todos en esa situación. ¿Cómo podríamos tomar conciencia de eso? O sea, desde la asociación, ¿qué se puede hacer para acercar o para que socialmente se vea o cómo podríamos dar voz a eso para que pues fundamental es como una obsesión, ¿no? El que cuanto más gente lo vea es como más fácil va a ser hacer las cosas para la asociación o en general en la sociedad. Claro, lo que está claro es que hay que apostar por la inclusión y hay que apostar desde la administración pública, es decir, hablamos de inclusión a nivel educativo, que hace nada, antes de acabar el curso, hubo además una concentración para pedir pues más medios, porque realmente al final lo que necesitamos es que en el día a día estas personas estén incluidas, es decir, en las actividades que tenemos. Ahora, ¿qué ayudas se reciben? Me decías también que desde la asociación dais información para que la gente sepa, que no se sabe a veces qué ayudas se pueden recibir. Sí, ayudas y después opciones que pueden tener, porque hay veces que desconocen, por ejemplo, opciones que hace unos años no había y que ahora sí que hay de ocio inclusivo, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Gijón, Ayuntamiento de Oviedo, pero aquí en Gijón, por ejemplo, se ha avanzado bastante. A nivel del Principado también se han hecho muchísimas cosas. Y entonces nosotros hablamos y orientamos a las familias para que sepan las actividades, las opciones también que pueden tener. Y eso nos parece importantísimo para que, sobre todo porque las familias en su día a día están continuamente metidas en una vorágine de terapias, de actividades, un montón de cosas, actividades. Hablamos en el colegio, pues el día a día de las familias, ya lo sabemos los que estamos con los niños, nuestros hijos e hijas, pero después con una familia, si además tenemos el plus de que tienes una persona que tiene una diversidad, ya le añadimos pues una serie de terapias y demás. Entonces hay veces que ellos no saben, desconocen dónde pueden ir, los recursos que pueden tener, que tienen al alcance a nivel público y a nivel privado también. Y pero desde la asociación sí que informáis a esas familias. ¿Y ahora cuántas familias colaboran o están en la asociación, participan? Sí, pues en nuestras actividades tenemos ya alrededor de 300 familias. Porque me decías además que, claro, todo lo que hacéis es por amor gratuito. Por amor por la lucha de pues eso, de la integración, ¿no? De la inclusión. Entonces son familias que colaboran y que, yo espero que haya muchas más. Incluso las familias, por ejemplo, se me ocurre ahora, las familias que no tenemos pues un caso de diversidad funcional, ¿cómo podríamos colaborar? Pues ¿qué podemos hacer? Claro, nuestras actividades son inclusivas. Eso significa que tenemos familias con chicos y chicas, con sus hijos, no tienen ningún tipo de diversidad funcional y vienen a nuestras actividades. Para nosotros eso es un plus, porque es lo que hablamos de los dinamizadores. Al final son niños que quieren participar en nuestras actividades porque les gusta ese ambiente,
porque es que es muy beneficioso para unos y para otros. Totalmente. Claro, entonces tenemos familias que vienen porque además nuestras actividades están abiertas a todo, es decir, no son actividades para peques que tengan únicamente una discapacidad concreta, ¿no? Sí. Es para todos los perfiles. Entonces ahí tenemos, y además se han establecido pues relaciones maravillosas de amistad, de peques que están en coles de educación especial, con peques que están en coles ordinarios y que se conocen en las actividades de Sin Límites. Entonces, al final, eso es dar normalidad, eso es la inclusión, Claro. el que podemos ofrecer poder ofrecer esos espacios de convivencia y en un ambiente deportivo y de ocio. Y a nivel nacional, bueno, ¿hasta dónde va a llegar Sin Límites? Bueno, tenemos límites. Sí, pues a nivel nacional estamos en un grupo de WhatsApp en el que estamos en contacto con otras asociaciones, con otras entidades muy parecidas a las nuestras que están en Cataluña, están en el País Vasco. Y ya, bueno, pues por ejemplo, el balonmano es un elemento bastante común. Y bueno, queremos organizar pues eso, algún partido, algún torneo, hacerlo aquí, ir allí, que ya nos han invitado algunos. Ya nos invitaron antes de saber coger hasta un balón. Ya estábamos invitados porque, bueno, al final es que no hay muchos equipos y entonces en el momento que empezamos a que sale algún otro equipo, pues siempre rápidamente se mueve todo el mundo contacto, y ¿no? eso. Pero bueno, vamos poco a poco, pero sí, con la vista, con el pie firme y con ganas de continuar, sobre todo porque estamos muy agradecidas a las familias que confiaron desde siempre en Sin Límites, porque al final, sin las familias, la asociación no tendría sentido. Las familias son las que han apostado y que participan en las actividades de fin de semana que hacemos y que fin de semana tras fin de semana nos dan su apoyo y nos traen a lo que más quieren, que son sus hijos y sus hijas, y nos lo dejan en nuestras manos para estar un rato practicando deporte y disfrutando. Entonces, gracias a ellas seguimos. Y para ayudas materiales, por ejemplo, ¿cómo se podría colaborar? Por nuestra parte estamos abiertos a patrocinadores. Estamos encantadísimas de recibir patrocinios porque nosotros siempre hablamos que nos gustan mucho los patrocinios en especia. Es decir, si por ejemplo necesitamos camisetas pues para un equipo o necesitamos comprar balones o necesitamos pues un desplazamiento en autobús, ya tenemos un autobús. ¿Con autobús? Un autobús también, pero si tenemos que desplazar porque nos apetece hacer un torneo, pues contar pues con un patrocinador que diga, bueno, pues la factura, porque además esa factura también la puede desgravar y demás, y nos pagan, por ejemplo, el autobús. Es decir, nosotros el dinero tampoco es que queramos un dinero directo, sino que nos encanta que puedan patrocinarnos las actividades que tenemos. Hicimos un torneo estas Navidades que fue una pasada, lo pasamos muy bien, tuvo un alcance espectacular. Además, estuvimos tocando distintos deportes, hicimos hockey, rugby, balonmano, fútbol femenino. Contactamos con lo que son equipos femeninos, nosotros al final referentes femeninas, sí. Y además que sean mayores de 35 años, madres, equipos de madres, porque hay equipos de madres en hockey, hay equipos de madres en fútbol, de rugby, y lo que hicimos fue unas sesiones en Navidad, como si fuera una especie como de mini campamento, eran unas jornadas por la tarde, y venían, fue un alcance increíble, tuvimos muchísima participación, fueron cerca de 180 menores, participantes, porque también teníamos adultos de centros de adultos, y muy bien. Y ahí pues hubo patrocinadores estuvo Panris, estuvo Caja Rural de Gijón, Deporte Asturiano también patrocinó, Central Lechera Asturiana, Ortopedia Poliortos, pues unos que sí para las camisetas, que sí, pues así que nosotros estamos abiertas a todo el que quiera colaborar. Muy bien. Y a nivel europeo, o sea, ¿tenemos algún referente o me decía si hay una normativa ya, colaboración que se pueda que sea como un referente para... Sí, hay unos programas y unos proyectos que están enmarcados dentro de lo que se llama Erasmus Plus y son de colaboración entre entidades de la Unión Europea. Entonces eso es algo que a nosotros nos apetece mucho
porque sería, pues eso, se crean sinergias con entidades parecidas a la nuestra y es elaborar un proyecto y llevarlo a cabo en distintos países, pueden desde 3 a los países que sean. Y eso es una de las cosas que tenemos ahí, tenemos proyectos y cosas que nos apetecería hacer y ahí vamos poco a poco. Vale, pues el sueño de la presidenta de Sin Límites, ¿cuál sería? Pues el sueño, en contra de lo que a lo mejor se pudiera pensar, es que no hiciera falta que existiera Sin Límites. Que llegara un momento en el que, o sea, que Sin Límites se disolviera y que no fuera necesario. No fuera necesario hacer este podcast o hablar de eso, porque realmente todas nuestras familias tendrían cubiertas sus necesidades y los chicos y chicas tendrían un acceso normalizado al deporte. Entonces, eso sería... Bueno, pues ojalá se pueda cumplir y nos sensibilicemos todos con, pues eso, con el ser humano y estemos ahí con nuestros hijos, desde nuestras familias y que colaboramos todo lo que se pueda colaborar. Me ha encantado estar contigo, Fanny. Gracias, a mí también. Te quiero muchísimo. Y yo a ti. Y bueno, pues... hemos llegado hasta aquí en el episodio de hoy y os esperamos en la próxima parada. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.